regocíjate, alábale, adórale, deleítate en Jehová. Regocíjate, alábale, adórale, deleítate en Jehová. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga a cada uno, hermanos y amigos que van a ver esta transmisión, quienes se van a conectar. Dios les bendiga, los que van a ver en repetición también Dios les bendiga. Como les hice saber ahí por medio de un texto que este día iba a haber transmisión, iba a haber en vivo, iba a haber palabra del Señor, y es con el objetivo de adelantar en uno de los temas de los cuales hemos estado hablando a lo largo de 3 meses, sobre los temas de las decisiones. Y si ustedes habrán notado, pues hubo un martes en el cual no se realizó el en vivo, no hubo, compartir la palabra del Señor. Entonces eso también como que nos retrasó sobre los temas a los cuales venimos desarrollando. Debido a eso, para casi que ponerme al día, he tomado a bien compartir uno de los temas siempre de los que hemos hablado. Entonces, debido a eso, pues bienvenido a los que se van a agregar, se van a unir al en vivo. Cada uno de ustedes sean bienvenidos. Creo que es una hora fuera de lo acostumbrado como lo venimos realizando, pero sin duda alguna también será de mucha bendición. Algunos a lo mejor andan ocupados en sus quehaceres normales, en sus trabajos, en sus actividades, pero debido a eso a lo mejor no podrán vernos, pero no lo harán ya en lo que es la repetición, lo que es, como se dice, diferido. Pero espero que también de una y otra manera, pues siempre el Señor les bendiga a sus vidas personales, les bendiga también familiarmente, espiritualmente, que el Señor les bendiga a cada uno. En esta oportunidad vamos a leer lo que es la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, y vamos a estar leyendo en el versículo 13 al 22. Gloria al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 13 al 22. Gloria al Señor. Bien, dice de la siguiente manera, dice tal así como está escrito. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con este hombre? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta oportunidad, a darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Gloria al Señor. Señor y Padre que estás en el cielo, en esta tarde, Señor, vengo delante de ti para poner, Señor, este momento bajo la dirección tuya. Señor, el propósito en esta ocasión es de anunciar tu palabra, obedeciendo, Señor, ese mandato, esa ordenanza que tú has dejado, Señor, en que, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En ciertos momentos es importante ir, Señor, físicamente, presencialmente, pero también, Señor, es importante hacerlo por estos medios que están en estos momentos actuales, Padre, estos medios digitales, Señor, estos medios de transmisión, en vez de estar, Señor, transmitiendo otras cosas que no edifican, otras cosas que no ayudan a la vida espiritual nuestra, ni a los que nos pueden ver, los que pueden, Señor, estar utilizando ese dispositivo celular, Señor, ese dispositivo, Padre, en sus manos. Es importante ver algo y aprender algo de la palabra y utilizar estos medios para lo bueno, para anunciar tu bendita palabra. Señor, te pido que bajo la dirección tuya, Señor, seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, que así podamos ser edificados, podamos ser, Señor, instruidos. Señor, guía mis pensamientos, guía mis intenciones, úsame para tu gloria, Señor. Habla tú, Señor, sobre esta palabra, Señor, que no sean mis pensamientos, que no sean pensamientos humanos, sino que seas tú hablando, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a meditar en esta oportunidad sobre el tema que tenemos, como le dije al principio. A lo mejor en estos temas estamos un poquito atrasados porque no vamos al día, por haber donde hay ciertas interrupciones del tiempo, por cuestiones, como se dice, por fuerzas mayores, cuestiones no premeditadas, sino que se dan en el camino, y hay ciertos momentos que se tiene que hacer pausa, pero volver a retomar las enseñanzas como el momento de en esta tarde. Vamos a estudiar hoy lo que es el tema de la decisión de Pedro y Juan. Ese es el tema, la decisión de Pedro y Juan. Gloria a Dios. Hermanos, hacía poco tiempo, pocos, por decir así, meses de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hacia los cielos. Posteriormente Él fue arrestado, posteriormente Él fue maltratado, fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Pero posteriormente a esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en donde los hombres aparentemente habían estorbado, habían puesto la pausa, habían impedido la proclamación
del Evangelio, la proclamación de la palabra del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, ellos creyeron de que eliminando, asesinando a nuestro Señor Jesucristo, allí se iba a terminar todo, allí iba a haber la pausa, allí se iba a cortar todo el proceso de evangelización, el cual no fue así. ¿Por qué motivo no fue así? Porque ya el Señor había dado sus enseñanzas claras anteriormente, mientras Él estaba en vida, mientras Él estaba con los discípulos. Él los había adiestrado, Él los había entrenado, Él les había enseñado, y aquellos hombres habían creído fervientemente en el Señor, habían puesto su fe fuerte en Él. Ese era la enseñanza, ese era el objetivo de nuestro Señor Jesucristo, de cambiar las vidas, de transformarlas, de dejar en ellos una enseñanza, de dejar en ellos un fuego espiritual, una llama encendida, para que cuando viniesen los tiempos malos, para que cuando viniesen los tiempos peligrosos, estos hombres no desmayaran, estos hombres no se corrieran, no se echaran atrás, no se desanimaran, sino que siguieran el camino por el cual ellos habían sido enseñados. Es así como se nos refleja la palabra que entre los discípulos, entre los servidores del Señor, vemos a un Pedro, vemos a un Juan, ya ellos con sus convicciones fuertes, con sus convicciones certeras en el Señor Jesús. Ya había pasado el tiempo de la cobardía que Pedro tenía, aquel hombre cobarde en donde le preguntaban: tú a lo mejor has estado con este Jesús, y él había mostrado cobardía, había mostrado miedo, había dicho no he estado con él. Aquí vemos a un Pedro cambiado, a un Pedro transformado, a un Pedro que ya tenía la unción del Espíritu Santo, en donde esa unción del Espíritu Santo, esa unción es la que a él le daba aquel coraje, aquella valentía, aquel esfuerzo de poder seguir parado fielmente, firmemente en la roca que es Cristo. Entonces podemos decir que sobre el pensamiento, sobre esta disertación de esta palabra, de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos estaban ahora muy seguros, muy fuertemente fieles al Señor, estaban decididos en obedecer al Señor, aquello que el Señor les había enseñado, aquella enseñanza que habían recibido de parte del Señor. Ellos estaban fielmente obedeciendo la palabra, ellos estaban teniendo la confianza fuerte en el Señor, en obedecer a su palabra. Dios le bendiga a nuestra amiga Carolina Jaco, que nos está viendo desde Santa Ana, El Salvador. Carolina, nuestra amiga y ex compañera de trabajo, que reciba un saludo de parte de su amigo, de su ex compañero de trabajo. Como dice, bendiciones Lima. Como les he mencionado anteriormente, ella pues así se dirige a mi persona, refiriéndose a mi apellido Landaverde. Ella se refiere a mí cuando dice Lima, se refiere a Landaverde. Bendiciones Carolina, bendiciones a su familia, bendiciones personalmente, bendiciones a Cris, a Rosmere, a la familia. Ahí reciban un saludo de parte mía, de parte de mis niños también, hasta Santa Ana, El Salvador. Bien, les decía de que es necesario, decía Pedro y Juan, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vamos a entrar a los versículos de la lectura que hemos hecho. Y la preocupación de los hombres religiosos. Gracias, dice nuestra amiga Carolina, hasta allá en Santa Ana. La preocupación de los hombres religiosos. Vemos el versículo 17
y 18 que nos dice, estamos leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 en adelante. Voy a leer aún desde el 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Me voy a retener un poco sobre este versículo. ¿Con qué objetivo? Porque aquí hay unas palabras que también son importantes saber. Por algunos que no la saben el significado. Y es cuando dice, entonces viendo el denuedo. Para algunos hermanos ya saben qué es esa palabra denuedo. Pero para los que no saben, voy a darles lo que es la definición de esa palabra. Denuedo. Denuedo es brillo. Brillo, no brillo. Brillo, valor, coraje, valentía, esfuerzo, intrepidez. Ahora me voy a detener también sobre esa palabra brillo. No es brillo. Dios le bendiga también a nuestra amiga Ana Dueñas, que también está unida a este en vivo. Nuestra amiga Ana Dueñas hasta allá a Santa Ana también, Santa Ana, El Salvador, me parece todavía en la urbanización Bellavista. Dios le bendiga a nuestra amiga Ana Dueñas. Un saludo, recibo un saludo también desde aquí, desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Un saludo también para ella. Ella también, esta amiga conocida allá en Metrocentro, Santa Ana, El Salvador. Esperando que el Señor bendiga su vida, bendiga también a su familia. Gloria al Señor. Bien, también como el significado de la palabra denuedo significa también con la primera palabra brillo, que no es la palabra como comúnmente la conocemos, brillo. ¿Qué es brillo? Brillo es luz que refleja o emite un cuerpo. Es un lucimiento, es una gloria, es una fama, es una también notoriedad, es un crédito importante. Es decir, una persona que brilla, en la fama, una persona que brilla en su actuar, como las personas que pueden decir, dicen común y corriente, dice la gente, fulano de tal brilló su nombre. ¿Por qué? Porque se hizo de renombre, se hizo muy famoso, tiene mucha fama, es notorio su nombre por las actuaciones que tiene. También tiene un crédito importante en la sociedad. Ese es brillo. Pero brillo se refiere a valor, se refiere a energía, se refiere a fuerza, se refiere a un ánimo también, se refiere a una moral, se refiere a un empuje también. Y es decir, a mí esta palabra brillo se me hace recordar que a veces cuando allá en el campo uno tiene, por decir así, algún caballo y aquella persona cuando va en la montura, en el albarda del caballo, y se lleva sus espuelas, con sus espuelas en sus carcañales, el que cabalga un caballo, y aquel le soca las costillas con las espuelas al caballo, y aquel se pega sus sacadas, sus esfuerzos, hasta con brinco, y dice a correr. Entonces dice la persona, este caballo tiene mucho brillo. Brillo, no es brillo que le brilla la piel, nada de eso, sino que tiene su esfuerzo, tiene su dinámico, tiene su agilidad, su ánimo. Entonces a eso se refiere entonces esa palabra brillo. Ahora bien, el denuedo es brillo, valor, coraje, valentía, esfuerzo y también intrepidez. Eso es denuedo. Entonces, pero nos vamos a quedar simplemente con la palabra, porque es un montón de
sinónimos. Vamos a ver con esa palabra de valor. Esto quiere decir en el versículo 13 que dice: entonces viendo el valor de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras. Otra palabra. Dios le bendiga también a nuestro amigo allá también, Mario Beltrán Orellana, que nos está viendo también hasta en Los Ángeles también. Dios le bendiga, Mario. También ya días de no verle en nuestros en vivos. Dice Mario, dice ahí buenas tardes, dice hermano, saludos, buenas tardes, bendiciones Mario, hasta allá donde se encuentra, ahí en California. Gloria al Señor, que el Señor le bendiga. Un saludo, esperando que la esté pasando bien también en familia. Gloria al Señor. Bien, entonces les decía que eso significa también la palabra que hombres sin letras, es decir, no eran hombres que habían estudiado. ¿Qué significa hombres sin letras? Cuando estos hombres estaban sorprendidos, dice que los hombres sin letras significan personas que no habían estudiado con los rabines. ¿Quiénes eran los rabines? Los rabines eran maestros que gracias a sus estudios, solamente ellos eran los autorizados y los facultados para poder dar la interpretación de los textos, de la palabra, de las escrituras, que eran considerados sagrados. Esos eran los rabines. En cierta ocasión le dijeron al Señor Jesús, rabí, que significa maestro. Entonces, ahora bien, vemos a Pedro y a Juan, que eran hombres sin letras, dice la palabra. Eran personas no estudiadas, pero estos hombres tenían valor. Estos hombres tenían coraje, estos hombres tenían valentía. Entonces, aquí dice claramente, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Ahí está la otra palabra. Por eso es que me estaba entreteniendo en esta palabra. ¿Qué significan este tipo de palabras que se mencionan en la escritura? Vulgo. ¿Qué es la persona vulgo? No significa, así como nosotros escuchamos y oímos muchas veces de que dicen palabras, alguien dijo palabras vulgares, palabras soeces, malas palabras. Sí, la persona dice, con razón viene de esas personas vulgares, pero no necesariamente significa palabras vulgares, palabras soeces, sino que significa gente humilde, gente común y corriente. Vamos a ver qué dice el significado. Es una persona común y corriente, es gente popular, es gente plebe, es gente sin educación, del pueblo bajo, es gente de la multitud, como dice alguien por ahí, gente populuchos, no populares, sino populuchos, gente de las masas, significa gente de común y corriente, y también gente sin estudios, gente que hasta para hablar no utilizan palabras ya muy corregidas, estudiadas bajo las instrucciones de los maestros de las universidades. No, gente común y corriente. Es ahí el detalle en donde la palabra del Señor también se cumple, en donde dice la palabra de que le dan gracias al Señor, porque te doy gracias, dice, porque escondiste este misterio de los hombres sabios, de los hombres entendidos, y se las diste a la gente más vil, a la gente menospreciada, a lo más vil de este mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos, a los más estudiosos. Entonces el Señor se inclina a la gente más insignificante aparentemente. Aquí vemos a un Pedro, aquí vemos a un Juan, que eran hombres no estudiados, pero a ellos los había escogido Dios. Es decir, por eso no se puede ver de menos a la gente humilde, a la gente allá de los pueblos más remotos, de aquellos cantones, de aquellos caserillos más bajos,
en donde para aquellos estudiados son vistos de menos. Entonces, pero a ellos ha escogido Dios. Aquí vemos a este hombre, a Pedro y a Juan, que Dios había escogido para hacer la obra, y estos hombres tenían valor, estos hombres tenían la valentía, estos hombres tenían el coraje para anunciar la palabra del Señor, y eran respaldados por el Señor. ¿Por qué motivo? Porque estos hombres anteriormente habían por medio del Señor habían realizado un milagro. ¿Y cuál era el milagro? Habían llevado a un hombre que era cojo de nacimiento, lo llevaban y lo ponían en la puerta del templo, en la puerta de la iglesia, para que pidiese limosna. Ese hombre tenía más de 40 años y lo llevaban siempre donde había el servicio dominical. A lo mejor en cada momento en donde había un servicio de culto, llevaban a este hombre a ponerlo en la puerta de la iglesia para que pidiera limosna de las personas que entraban y salían de ese templo. Entonces, en determinada ocasión, en determinado momento, se llegó el momento en donde llevaron a este hombre, en donde llegó el momento en que el poder del Señor se manifestara. Entró Pedro y Juan a ese lugar, y el hombre a lo mejor extendió su mano para pedirles una limosna, como decimos por ahí, algo. Y hemos visto, cada uno tenemos ejemplos, tenemos situaciones en donde hemos visto que la gente se extiende la mano y dice: una limosna, por favor, una limosna en el amor de Dios. La gente pidiendo un centavo, pidiendo algo. Entonces estos hombres iban entrando y le dijeron a este hombre que no podía caminar, le dijeron: míranos. Así, con autoridad, le dijeron: míranos. Y el hombre, estando atento, esperando, dice la palabra claramente, esperando recibir algo de ellos, algo de lo que él estaba pidiendo, Pedro y Juan le dijeron: no tenemos plata ni oro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Así, con autoridad, levántate y anda. Y tomándole de la mano, le levantaron. Eso fue mejor que una cantidad de monedas que le hubiesen dado a este hombre, porque le dieron la sanidad. Aquel hombre se levantó y firme sus tobillos, firme sus pies, anduvo, dice claramente la palabra, y alabó y glorificó el nombre del Señor. Entonces, como lo tradicional, lo normal que pudiese haber sucedido era que la multitud que estaba en ese lugar también glorificaron a Dios, le dieron gloria al Señor, honraron el nombre del Señor, así como este hombre, por haber recibido la sanidad, también él glorificó a Dios, anduvo saltando, alabando y glorificando el nombre del Señor. También la multitud de los que estaban ahí alababan y glorificaban el nombre del Señor. Pero dicho y hecho, esto no causó también mucho gozo, mucha felicidad, mucha alegría para también las autoridades de la iglesia que ahí estaban, sino que las autoridades religiosas, ellos se alarmaron. Ellos, lejos de poder alegrarse porque un hombre había sido sanado, ellos se molestaron, ellos tomaron represalias contra aquellos hombres de Dios, porque ellos le habían dado la muerte al Señor Jesús. Entonces ellos se frustraron lo que habían ellos planeado, que dándole muerte a nuestro Señor Jesucristo iban a cortar la promulgación, el avance de dar a conocer la palabra del Señor. Habían visto que había sucedido, como por decir así, un alboroto. La multitud estaban glorificando a Dios. Dice la palabra que en la predicación de estos hombres se habían convertido 5,000 hombres. 5,000 hombres habían recibido a Cristo en su corazón. Entonces eso generó en las autoridades de la iglesia, había sucedido algo, que se habían molestado.
He ahí el detalle, hermanos, que vemos la contradicción de muchas veces de las autoridades, muchas veces que lejos de dar gracias a Dios porque cuando las personas reciben el Evangelio van a ser buenos ciudadanos al país, van a ser buenos ciudadanos a la patria. Estos hombres se convierten en opositores, en contrarios, en que se molestan cuando estas personas dan gracias al Señor. Entonces vemos el versículo 14 que dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Eso es lo que dijeron estos hombres, las autoridades de ese lugar. Dice el versículo 17: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces, he ahí el detalle de lo que estamos viendo es la preocupación de los hombres religiosos. La preocupación de los hombres religiosos es de que ellos no querían que se divulgara más el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que ellos no querían. Lo que ellos estaban preocupándose era llegar a un acuerdo, llegar a un concilio en decir: amenacémosle. Lo único que podemos hacer nosotros para que ellos ya no sigan anunciando el Evangelio, la palabra de Dios, es que le amenacemos, que le digamos que les vamos a golpear, que les vamos a arrastrar, que les vamos a quitar la vida si siguen anunciando ese nombre de ese Jesús, el cual ya fue muerto. Pero como estos hombres estaban decididos, ellos estaban decididos a que sí en verdad habían matado a nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos estaban conscientes que ya no iban a seguir anunciando supuestamente si les quitaban la vida. Entonces ellos continuaban predicando la palabra. Dice nuestro amigo Mario, dice: bendiciones, hermano, lo dejo por este momento, vamos a entrar a trabajar. Estamos allí pendientes. Amén. Gracias, Mario. Gracias Mario, bendito sea el Señor. Gracias. Entonces, bendiciones también allí, que Dios bendiga su trabajo. Vamos a estar pendientes, como dice allí. Amén. Saludos ahí a la familia, que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga su vida. Gloria al Señor. Entonces, muchas gracias, Mario, por habernos visto un momento. Gracias, gloria al Señor. Bien, se despide en este momento nuestro amigo Mario Beltrán Orellana. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, vemos que estos hombres habían decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, podemos entender nosotros claramente de que la palabra nos manda a que tenemos que obedecer a las autoridades, y para eso voy a leer una cita bíblica en donde la palabra nos dice que debemos obedecer a las autoridades. La palabra del Señor dice claramente en el libro de Romanos capítulo 13, verso 1, dice, escuchen lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso queda muy claro, que como ciudadanos a cualquier país en donde nosotros seamos ciudadanos, o a cualquier país en donde nosotros estemos, debemos de someternos, debemos de obedecer las leyes, debemos de cumplir las leyes,
porque aquí claramente dice, sométase toda persona, en otras palabras, sométase todo ciudadano o no ciudadano a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todas las autoridades que hay en cada país son establecidas de parte de Dios, y por lo tanto debemos nosotros como ciudadanos debemos de obedecer las leyes que hay en cada país. Eso queda bien claro. No hay lugar de refutación a someterse a las leyes, y mayormente nosotros como cristianos debemos de obedecer las leyes de cada país en donde nosotros podemos estar, en donde nosotros somos ciudadanos o somos residentes. Y voy a decir así, yo no soy residente, no soy ciudadano de este país, pero en este país estoy, debo de obedecer las leyes. Ahora bien, hay una diferencia también en donde debemos de considerar qué leyes son las correctas, qué leyes son las justas para los ciudadanos. Entonces, he ahí la diferencia. Hay leyes en donde no estamos obligados a obedecer, y una de las leyes, solo les voy a citar un ejemplo por lo menos. Si hubiese una ley en donde es prohibido el derecho al culto, el derecho a que las iglesias cristianas se reúnan, pero va a llegar ese momento en donde los gobiernos van a establecer una ley en donde va a ser prohibido el derecho al culto, el congregarse. Entonces esa ley sí no estamos obligados a obedecerla como cristianos. Esa es la única ley en donde no debemos obedecerla. Y si ellos dicen que nosotros actuamos en rebeldía, bueno, que sea así, que como ellos dicen que somos rebeldes, pero esa es la única, por ejemplo, que no debemos obedecer, porque vemos lo que está diciendo Pedro y Juan, en donde ellos estaban decididos. La decisión de ellos era obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso le dije, como dice la palabra, que sí debemos obedecer a las leyes terrenales, obedecer a las autoridades superiores de nosotros, pero antes de eso nosotros debemos de obedecer a Dios. Y si el Señor nos ha dicho que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, debemos de hacerlo. Y si las leyes nos quieren impedir el dar la palabra, el dar las buenas nuevas de salvación, pues no vamos a obedecer esa ley, porque vamos a obedecer primeramente al Señor. Y si es necesario que nos van a decir, como aquí dice la palabra, que los trataron de imponerles miedo, de imponerles el temor, estos hombres estaban fielmente en el Señor, creyendo en que no iban a obedecer esa ley. Ahora dice, y llamándolos, dice el versículo 18, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí va la palabra, lo que los hombres estos de Dios habían dicho. Más Pedro, dice el versículo, la decisión de Pedro y Juan era, dice, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pongan la balanza. Si ustedes dicen que practican la justicia, si ustedes dicen que son justos, pongan la balanza equitativa y juzguen. Si nosotros que decimos que somos hijos de Dios, si nosotros que decimos somos servidores de Dios, no le vamos a obedecer al Señor y le vamos a obedecer a ustedes. Nosotros no somos servidores de ustedes
primeramente, nosotros somos servidores de Dios. Por eso juzguen ustedes si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. Ellos habían resuelto obedecer primeramente a Dios. Entonces, he ahí el detalle también, la enseñanza que a nosotros como cristianos también nos debe también de fortalecer nuestra fe. Podrán haber momentos en que las autoridades en donde pueda usted vivir, en donde yo pueda vivir, tratarán de impedirnos que nos reunamos, que prediquemos la palabra. Pero debemos de nosotros también agarrar esta enseñanza y poder responder también nosotros. Juzguen ustedes si es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios en dar la palabra del Señor. Podrán muchas veces las comunidades en donde puede usted vivir en tratar de querer impedirle que usted se congregue, que usted anuncie la palabra del Señor. Podrán las alcaldías a lo mejor de los distritos en donde usted puede vivir, en donde quieran impedirle que ande con su megáfono en los parques, anunciando la palabra del Señor, en algún local de 4 paredes, anunciando la palabra, y le lleguen a amenazar que guarde silencio, que ya no siga más anunciando la palabra. Y usted puede tomar esta cita bíblica de estos hombres que les diga a usted: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a Dios o obedecerle a ustedes antes que a Dios. Así dijeron estos hombres. Ahora también podrá en determinado momento algún familiar nuestro, si es algún hijo que ha recibido al Señor Jesús, y si el papá o la mamá le dice: ya deja de ir al culto, ya deja de hablar aquí a tus hermanos, ya deja de estar cantando, ya deja de estar escuchando esa alabanza que tú dices que estás cantando, cállate mejor. Ahora usted con autoridad de Dios puede decirle: papá, mamá, juzgue usted delante de Dios si es necesario que yo obedezca a usted antes que a Dios. Ahora yo, si es verdad, yo sigo siendo su hijo terrenal, pero yo soy su hijo de Dios espiritualmente y debo de obedecer al Señor primeramente. Si debo de estar sujeto a usted, si debo estar sujeta a usted también, mamá o papá, pero debo de obedecerle primeramente al Señor. Entonces, he ahí el detalle para que nosotros también podamos aprender en esta tarde esa enseñanza. Y ahora vemos el último intento de las autoridades religiosas, porque las autoridades religiosas habían preparado, por decir así, muchos intentos, un arsenal de cuestiones para impedir el avance de la pronunciación, la promulgación del Evangelio, y tratar de impedirle a estos hombres, de amenazarles, de amedrentarlos. Pero estos hombres tenían una convicción, tenían una fe fuerte en el Señor, en que no iban a ser intimidados, no iban a ser atemorizados por lo que estaba estos hombres teniendo en sus frentes ahorita, a donde los tenían arrestados. Vemos el versículo 21 y 22, que dice de la siguiente manera: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No era un niño, en el cual ellos podían decir: es falso esa sanidad, ese milagro que ellos dicen es mentira. Ellos han fraguado supuestamente ese testimonio de sanidad de ese niño para decir que
Dios les ha hecho ese milagro. No podían ellos argumentar algo sobre esta manera para desmentir el milagro que Dios por medio de estos hombres habían hecho en esta persona que había recibido la sanidad. ¿Por qué motivo? Porque el hombre dice claramente, la cita, que el hombre tenía más de 40 años. ¿Quién con esa cantidad, más de 40 años, no podía haber notado, no podía haber visto a este hombre con necesidad, a este hombre pidiendo una limosna, a este hombre pidiendo algo para poder comer? ¿Quién en 40 años de estar este hombre cojo de nacimiento, ya cuando era joven lo empezaron a llevar a lo mejor, tal vez no en silla de ruedas, a lo mejor de cualquier manera en los brazos, lo llevaban cargado en sus brazos, lo llevaban en cualquier cosa, lo podían haber llevado? ¿Quién desde la juventud, que podía ser de 15, 12, 15, 18 años, quién no pudo haber visto en 40 años a este hombre? Más, dice la palabra, no dice que 40 años, más de 40 años, este hombre pidiendo algo para poder saciar su necesidad. Ese era un milagro certero, un milagro real, un milagro que muchos podían ver visto a este hombre pasando esta necesidad. Entonces no podían negarlo estos hombres, que estas autoridades religiosas que trataban de impedir que el evangelio siguiera continuando anunciándose. No podían, no había excusa. Y lo único que estos hombres hicieron era tratar de amedrentar, tratar de intimidar a estos hombres, pero no lo lograron. ¿Sabe? No lo lograron. ¿Por qué? Porque en estos hombres había algo en su interior. Había algo que a ellos les daba, como decía ya el principio, el denuedo. Había algo que les daba ese valor. Había algo que les daba ese coraje. Había algo que les daba esa valentía. Había algo que les daba ese esfuerzo. Les daba esa intrepidez. ¿Y sabe qué era? Era el Espíritu Santo que ellos tenían en su interior. Era el Espíritu Santo el que les daba esa fuerza, esa autoridad para no ser atemorizados, para no ser enmiedados, por decir así, para que el miedo que trataban de infundirle estas autoridades, que eran superiormente, digamos, secularmente, pues más que ellos. Pero estos hombres humildes tenían algo, tenían un tesoro en su interior, que era el Espíritu Santo. El Espíritu que habían recibido estos hombres era el que les daba ese poder, esa autoridad para seguir adelante. No tenían letras, no eran estudiados. Eran hombres del vulgo, eran hombres del común, del grupo, del murmullo de gente común y corriente. Pero estos hombres tenían algo de valor, que era la autoridad del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que usted y yo, hermana y hermano, necesitamos, para que nadie ni nadie nos pueda atemorizar cuando nosotros querramos anunciar la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a nuestro hermano Jaime Alfredo Miranda, que nos está viendo desde Santa Ana. Reciba un cordial saludo desde este lugar, desde Atlanta, Georgia. Gloria al Señor. Entonces, es ahí lo importante de que Pedro y Juan tenían. Es allí lo que les daba a ellos ese denuedo, ese esfuerzo, esa valentía. Era el Espíritu Santo de Dios que tenían en sus vidas. Entonces ahí el detalle, ahí es lo que nosotros necesitamos. Entonces por eso es que claramente estos hombres en el libro de Mateo, Mateo capítulo 22 versículo 21, dice la palabra del Señor. Voy a leerlo para que también pueda quedarle ya, digamos, claramente en su vida.
para que le quede también algo importante también de lo que estamos estudiando sobre este tema de la decisión de Pedro y Juan. Gloria a Dios. Dice San Mateo capítulo 22, versículo 21, dice de la siguiente manera: pero voy a leer aún los versículos del 16 al 21. Dice la palabra del Señor. San Mateo 22, 16 dice de la siguiente manera: y le enviaron los discípulos de ellos, dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y dice ahí: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Eso mismo lo dice en San Marcos capítulo 12, versículo 17. Vea, hermanos, dice claramente: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. He allí sobre también la base de lo que estamos hablando, hermanos. Estos hombres, Pedro y Juan, estaban dando a Dios lo que es de Dios, y era el seguir anunciando la palabra del Señor. Dios le bendiga también a nuestra hermana Janet Ortiz, creo que, si no estoy mal, recordándome a nuestra hermana Cristina Rivera. Dios le bendiga, hermana. Gloria al Señor. Estamos estudiando uno de los temas que ya se dieron anteriormente, pero como en los en vivos, en este programa de enseñanza bíblica, estamos estudiando los temas que se dan en la guía los días sábados. Entonces hubo un cierto momento de retraso que no se compartió los días martes, así que hoy sábado, por eso estoy compartiendo para la gloria del Señor este bonito tema. Gloria al Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, ahora, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Pedro y Juan estaban dando a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Ellos estaban anunciando la palabra del Señor, y los hombres, estas autoridades religiosas, estaban tratando de impedirle que anunciara la palabra del Señor. Pero ellos estaban dando al Señor lo que es de Dios, que era anunciar su bendita palabra. Pero ellos respetaban a las autoridades de esos tiempos, ellos las estaban respetando. Entonces, ahí también el detalle que dada a César lo que es del César significa que nosotros, como le dije al principio, respetamos a las autoridades de cada país. Tenemos que respetar las autoridades de cada país, pero también tenemos que respetar la autoridad de Dios. Y nosotros nos debemos primeramente a Dios y luego a las autoridades terrenales. Allá decía el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1: sométase toda persona a las autoridades, porque ninguna autoridad hay sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el que resiste a lo establecido por Dios, a Dios resiste, dice. Entonces, cae en error, cae en pecado aquellos que se oponen a las autoridades de la tierra, pues, de cada país. Entonces, nosotros como ciudadanos, como seres humanos, debemos obedecer las leyes de cada país, debemos de obedecerlos, pero no debemos de obedecer en todo, en donde aquellas leyes que se promulguen
de querer impedir que se anuncie la palabra del Señor. Ahí el detalle es que no debemos intimidarnos, y si eso nos va a causar a nosotros la misma muerte porque no obedecemos alguna ley que diga es prohibido dar la palabra del Señor, es prohibido compartir la palabra, es prohibido congregarse, es prohibido el derecho al culto, y nosotros seguimos congregándonos, seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos glorificando a Dios, y si eso nos va a llevar a la muerte, tengámoslo por seguro, hermana y hermano, que nos espera el Señor con los brazos abiertos. Los brazos del Señor están abiertos para recibirnos en la eternidad. Pero si usted dice, ya prohibieron el derecho al culto, es prohibido congregarse, Dios mío, nos van a llegar a capturar a las iglesias, nos van a encerrar, nos van a capturar y nos van a quitar la vida. Y usted dice, entonces ya no voy al culto, ya no voy a la iglesia, ya no voy a anunciar la palabra, ya no voy a hacer estos en vivo como en este momento estoy haciéndolo para la gloria del Señor, y digan, es prohibido dar la palabra del Señor por medio del internet, por medio del Facebook, por medio de las redes sociales, prohibido, y ahora yo ya no voy a anunciar la palabra. Entonces estamos obedeciendo a las leyes terrenales antes que a Dios. Estamos agradando a las autoridades terrenales y estamos desagradando, estamos ofendiendo al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, que no nos interese eso, que si llega algún momento determinado que va a ser prohibido esto, que nosotros digamos, aquí en donde estoy, en este cuarto, si llegan a investigar, en donde aquí en este momento estoy anunciando la palabra, aquí van a tocar la puerta y van a decir, lo vamos a llevar arrestado porque está dando en el en vivo la palabra del Señor. Entonces, amén, amén, que me lleven arrestado. Pero como dice la palabra, que mientras tengamos, digamos, la vida, hay esperanza, y mientras tengamos vida allá en la prisión, allá vamos a ir a anunciar la palabra del Señor, como aquellos hombres que siendo encarcelados, Pedro y Pablo y Silas, allá encerrados, allá adoraban, allá glorificaban a Dios, y en la gloria del Señor el Espíritu de Dios se manifestaba, y el Espíritu los liberó, y si no los liberaba, pero estos hombres gozosos alabando y glorificando al Señor. Si los llevan a encerrar a las prisiones y podemos dar la palabra allá encerrados, allá vamos a anunciar la palabra del Señor, lo que hemos aprendido. El Espíritu de Dios que tenemos es el que nos va a dar la autoridad, el coraje, la valentía para dar la palabra en donde sea que estemos. Y el mismo Espíritu nos va a dar para que nosotros respondamos a las autoridades la palabra que hemos de decir, porque la palabra dice que cuando seáis encarcelados, no os preocupéis por qué habréis de decir, porque en el mismo momento os será dado lo que ustedes van a decir. ¿Quién lo va a hacer? ¿El Padre o el Hijo o el Espíritu Santo? Nos va a dar la palabra que hemos de responderle a las autoridades. Hemos de decirle, yo no estoy haciendo ningún mal, solo estoy dando la palabra del Señor, obedeciendo al mandato. Por tanto, id y predicad el Evangelio, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es lo que estoy haciendo, no le estoy haciendo mal a ninguna gente. Entonces, si por eso nos van a encerrar, si por eso nos van a quitar la vida, bendito Dios, gloria al Señor. Bien, llegamos hasta aquí con este tema en este sábado. Gloria al Señor. Hemos estudiado la decisión de Pedro y Juan. Eso es lo que hemos estudiado. Entonces, aprendamos de esta oportunidad nosotros de Pedro y Juan, hombres de Dios que no se amedrentaron, que no se intimidaron con las amenazas de las autoridades de la iglesia, las autoridades superiores. Gloria al Señor. Quedamos hasta aquí con este tema y volvemos primeramente al Señor el martes. El martes, como les dije, vuelvo y les repito, este próximo martes vamos a estar en el en vivo antes de que su servidor vayamos a una vigilia. Tenemos vigilia como iglesia Elim, Georgia.
vamos a ir posteriormente a gozarnos. Entonces el en vivo que sé hacer los martes de 8 a 9, no la voy a hacer. De 9 a 10 he estado haciendo los en vivos. Hoy los estoy haciendo por este momento de fin de año, porque posteriormente me voy a gozar. Lo voy a estar haciendo el en vivo de 7 a 8, y ya de 8 en adelante me desplazo para la iglesia porque tenemos compromiso, ir a estar en la vigilia, ir a servirle al Señor. El último, la última vigilia de este año 2024, vamos a estar reunidos como iglesia. Entonces por eso es que no va a ser la transmisión de 9 a 10, sino que va a ser de 7 a 8. Los espero en otro tema también diferente al que hemos estado estudiando, pero sobre las decisiones también. Les invito a que se una a la transmisión, y pues los que nos ven a larga distancia en el Facebook, pues que se una, y los demás que después de aquí pues tienen el tiempo de también desplazarse a la iglesia, pues y pueden, pues únanse al en vivo, solo la transmisión, y luego nos desplazamos inmediatamente a lo que es a recibir el año nuevo, pero en oración, en vigilia. Gloria al Señor. La vigilia va a empezar desde las 9 de la noche hasta, a lo mejor 2 de la mañana o algo así. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a todos los que se unieron. Hermana Cristina, hermana Janet Ortiz dice ahí en el perfil, y también a nuestro hermano Jaime Alfredo Miranda hasta El Salvador, Santa Ana. Dios le bendiga, esperando también que el Señor bendiga su vida, y a cada uno, Carolina Jaco, también a todos los que se unieron, Mario Beltrán, Ana Dueñas, y los que se van a unir posteriormente ya en repetición, ya en el en vivo. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Reciban un abrazo desde la distancia a los que están ahí en El Salvador, Colombia, que la hermana Nelly Zúñiga hoy no se nos conectó, pero a lo mejor por ser día sábado, a lo mejor por sus ocupaciones, pero al pronto la hermana también, que es fiel oyente del programa, también lo hará. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Un abrazo desde la distancia a todos los de diferentes países. Amén.